Saludos a todos y a todas. Bienvenidos al segundo taller de este curso de Administración Pública. Particularmente vamos a estar tocando hoy unos conceptos especiales que tienen que ver y claro que se relacionan muchísimo con lo que hablamos la semana pasada. En este caso vamos a enfocarnos más en lo que es la política pública. En la clase pasada estuvimos hablando sobre el concepto de administración pública, qué es y un poco cómo se inserta dentro de la estructura política. Hablamos sobre la diferencia que hay entre la administración pública y lo que es la administración de empresas. Y a grandes rasgos, pues pudimos hacer una clara definición de este concepto. Pero hoy particularmente nos corresponde entonces hablar del concepto de política pública. Y hago referencia al manual del curso para que veamos cuáles son los objetivos específicos de la clase de hoy. Específicamente vamos a hablar sobre los valores que intervienen en la política pública, cuál es un poquito aprender a aplicar estos valores en el análisis de la política pública, cuáles son los principios éticos que influyen en la política pública y vamos a analizar la estructura sociopolítica y cómo esto es importante en la formulación, en la implantación y en la evaluación de política pública. Y fíjense que mucho de esto nosotros vamos a empezar a entenderlo cuando definamos el concepto de política pública. Si ustedes se refieren a los materiales que incluimos para la reunión de hoy, van a encontrar dos lecturas, un video y este video en particular, pero van a encontrar dos lecturas que tienen que ver con política pública y cómo la podemos definir, para qué sirve, cómo se inserta en el sistema político en el que nosotros vivimos. Y van a ver un video que les explica qué es la política social, qué es el ordenamiento social, para que lo podamos entender, porque nos están un poquito, uno de los conceptos que queremos tocar es cuál es la estructura sociopolítica. Así que es importante que nosotros sepamos y entendamos pues qué es eso de una estructura social, que es una estructura política, para que entonces podamos amarrar los diferentes conceptos. ¿Okay? Pero no olviden lo que discutimos en la clase pasada, no olviden aquellas áreas que pudimos cubrir. Recuerden con énfasis qué es la administración pública. Recuerden que la administración pública puede ser, por un lado, un proceso, por un lado, una disciplina que se estudia. Fíjese que nosotros como científicos sociales, la gente que estudia la administración pública ve a la administración pública como esa disciplina, como ese objeto de estudio. Mientras que aquellos que trabajan en la administración pública, los servidores y las servidoras públicas, pueden verlo entonces como un proceso, como parte de un andamiaje que permita que administremos los bienes que tiene el gobierno para proveer unos servicios a los ciudadanos. Y eso fue lo que discutimos en la clase pasada, la diferencia entonces en esas dos visiones de lo que era la administración pública como un proceso, como una serie de partes, de piezas, de componentes, en este caso una serie de agencias que se unen y trabajan sistemáticamente para, siguiendo un proceso, proveer unas alternativas y unos beneficios, unos servicios a la ciudadanía. Mientras que la administración pública como objeto de estudio, pues esa es esa cosa que se estudia. Aquellos que se dedican a estudiar la administración pública, cómo funciona, quiénes juegan parte de ella, todas esas cosas que miramos desde afuera, entonces esos científicos miramos a la administración pública como un objeto de estudio, como esa cosa que estudiamos. ¿Okay? Así que hoy particularmente, como les decía, vamos a mirar lo que es política pública. ¿Okay? En la clase pasada pues estuvimos hablando de administración pública, mencionamos política pública por encima, pero el énfasis hoy es en política pública. Ahora, piensen que los valores, la ética dentro de política pública la vamos a entender, la vamos a poder comprender cuando entendamos qué quiere decir política pública. Porque ustedes van a ver cómo al entender lo que es la política pública y qué hace la política pública, cómo es que se reflejan en ellas, en las políticas públicas, los valores y los principios éticos. ¿Okay? Luego miraremos entonces cómo engrana
el sistema, el organismo, la estructura social y política dentro de lo que es la política pública o el desarrollo de política pública. Bueno, para eso yo me voy a valer de una lectura, de una de las dos lecturas que les coloqué. Esta lectura que está acá, si se fijan, se las he... o sea, la vamos a estar trabajando, se las he colocado en las lecturas, pero hoy la vamos a estar discutiendo porque es relativamente sencilla, es bastante corta y nos permite entender en detalle qué son los conceptos. Pero antes de entrar a la lectura, antes de entrar a la explicación de cada una de ellas, quiero entonces entrar un poco a lo siguiente. Miren, es importante que nosotros entendamos que la ciencia social como disciplina, y esto lo hablamos en la clase pasada, la ciencia social como disciplina de estudio, como área de análisis, de estudio, nació como para el siglo XVIII. El siglo XVIII son los 1700. ¿Okay? Eso no quiere decir que las sociedades nacieron en el siglo XVIII. No. Eso lo que quiere decir es que para el siglo XVIII es que se juntaron una serie de personas que entendieron que era necesario estudiar y comprender el andamiaje social para poderlo entender y tomar decisiones a base de eso. ¿Okay? Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que desde antes, mucho antes, desde el principio de la humanidad, los seres humanos se han ido organizando en ciertas estructuras. Unas estructuras más simples, otras estructuras más complejas, pero siempre ha habido cierto tipo de estructura. ¿Okay? Y eso es importante que nosotros lo entendamos, que nosotros entendamos que en algún momento hubo una estructura bien simple. Allá para la era de piedra, hubo una estructura bien simple, una estructura bien sencilla. Básicamente, pues, las personas se organizaban según su familia o según según ese grupo que conocían, se protegían entre sí, buscaban alimentos muy bien de la pesca o de lo que podían encontrar a su alrededor, y de esa forma entonces sobrevivían. Posteriormente, esa organización, y esto también lo hablamos en la clase pasada, esa organización se fue haciendo más compleja. ¿Por qué razón? Bueno, porque nuevamente a medida la humanidad se transforma, a medida la humanidad evoluciona, pues se hacen necesarias, digamos, otras organizaciones para que puedan reglamentar cómo es que pues las personas viven, cómo es que las personas no solamente conviven, sino también cómo administran los bienes que tienen entre ellos o para ellos. ¿Okay? Así que a medida todo esto fue evolucionando, la primera, o sea, la era de piedra, cómo entonces evolucionó quizás a una época feudal, donde había un señor que era dueño de las tierras y protegía a las personas. Esto siguió evolucionando hasta desarrollar quizás la organización burguesa, con estas personas con capital, con capacidad económica, pues para poder subsistir, para mantenerse, eran pues bastante acomodados económicamente, y otras cosas como estas, ¿no? Poco a poco, de algo tan simple como vivir en una cueva, buscar la comida, dormir y pues hacer el quehacer diario normal de cualquier persona, como eso se convirtió en lo que vemos hoy día, que es mucho, mucho más complicado que aquello, pues ciertamente valió la pena estudiar, o vale la pena estudiar. Así que fue en el siglo XVIII que algunas personas dijeron, es que es necesario entender no solamente la complejidad de lo que hay hoy día, no solamente las estructuras sociales que podemos ver hoy día, no solamente cómo estas estructuras se integran, cómo se organizan para resolver los dilemas sociales, sino también es importante ver cómo, o sea, echar para atrás en la historia para ver cómo aquello que existía en un principio se convirtió en lo que tenemos hoy, cómo nos ayuda a entender lo que tenemos hoy. ¿Okay? O sea que este recorrido por la historia de la humanidad nos permite comprender por qué la sociedad de hoy día se organiza como se organiza. Entonces, en el siglo XVIII, para los 1700, pues este pensamiento ya había nacido.
este interés por saber cómo era que ocurría al principio, cómo esto fue evolucionando para entonces nosotros tener hoy la complejidad que tenemos hoy. Y ciertamente, esto estamos hablando nuevamente en 1700. Han pasado siglos después de ese hasta llegar al 2023, que es donde nos encontramos hoy día. Y claro que sí, el desarrollo de muchas cosas, no solamente el desarrollo o el nacimiento de estos inventos que hoy día damos por sentado, pero que antes eran unos inventos, la línea de producción, la máquina de coser, la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la luz eléctrica, el televisor, los carros, etcétera, la pólvora, ¿verdad? Y una serie de cosas que siguieron evolucionando hasta de repente empezar a hablar nosotros quizás de tecnología como maquinaria, como computadoras, como internet, y eso sigue evolucionando hasta de repente tener teléfonos celulares que te permiten comunicarte, te permiten trabajar, te permiten resolver la vida, te permiten escribir, te permiten editar, una gran cantidad de cosas que en aquel momento ni se imaginaban que podían existir. Incluso les tengo que decir a ustedes, para, digamos, los 1980, los 1990, mucho de lo que estamos viendo hoy día ni siquiera nos imaginábamos que podía existir. No lo veíamos como una realidad, como una posibilidad. Así que estos científicos sociales empiezan a tratar de entender cómo es que la sociedad se transforma para acomodar estas cosas, para acomodar estos cambios, para adaptarse de tal manera que puedan, pues, no solamente usar estas cosas, sino también responder a ellas, ¿no? Así que fíjense, y yo creo que esto es importante que lo miremos, cómo es que las ciencias sociales nacen, pero fíjense que nacen en un buen tiempo, no porque, bueno, porque es que antes de eso a ver, como quien dice, no existía nada que estudiar. Si no hay nada, pues entonces, ¿qué estudio? ¿Qué miro? Realmente es con la evolución que puedo querer regresar al pasado para entender entonces cómo el pasado se fue transformando para llegar a hoy. O sea, es un poquito la disciplina, y el nacimiento de la disciplina es estudiar el hoy y entonces regresar a aquel pasado que nadie miró, porque es que no había nada no había esa necesidad por entender la nada, ¿no? O sea, imagínense. Imagínense, por ejemplo, en la Edad de Piedra, estas familias de cavernícolas que lo que tenían eran, pues digamos, cuevas, y posiblemente iban armando sus herramientas para alimentarse o para buscar alimento, para trabajar el terreno. Pues, ¿qué iban a estudiar? No había más nada. Era básicamente eso y eso nada más. Había poco conocimiento, había poco interés, había poca necesidad realmente de analizar el por qué. Con el paso del tiempo, cuando las cosas fueron ocurriendo, pues entonces el interés en entender el hoy fue creciendo. Pero muchos se dieron cuenta que el hoy se entendía regresando al ayer para ir explicando poco a poco cómo las cosas se fueron transformando hasta que llegaron a lo que tenemos entonces hoy día. ¿Okay? Así que un poco lo que queremos decir es que esta necesidad de entender a la sociedad desde una perspectiva científica, no religiosa, porque claro, durante mucho tiempo, la religión fue el centro de prácticamente todo. La religión lo controló todo, lo dominaba todo. Las explicaciones de por qué las cosas ocurrían las daba la religión, y un poco se encontraban desde la religión, ¿no? Así que en ese sentido, digamos, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de de las explicaciones de por qué las cosas ocurrían, eran explicaciones o eran búsquedas religiosas. Ahora, esta búsqueda más científica, más objetiva, más analítica, más, como decíamos en la clase pasada, más tratando de mirar el objeto de estudio desde acá, tratando de ser
lo más objetivo posible, eso entonces ocurre para el siglo XVIII y de ahí en adelante lo que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Así que en ese proceso de desarrollo, cuando nace la ciencia social, realmente, mire, la ciencia social empieza a desarrollarse como una disciplina porque, como le decía ahorita, habían personas, científicos, ¿no? Filósofos, estudiosos, que querían tratar de entender si era posible organizar una sociedad justa y humana, ¿ok? Esto surge a raíz de la Revolución Francesa, que a su vez da paso a la Revolución Americana, y un poco lo que ocurre en ese momento, ¿verdad? Estos científicos, estos filósofos, estos estudiosos empiezan a ver lo que está ocurriendo, esto de las guerras y demás, como nuevamente, como Revolución Francesa, Revolución Americana, empiezan a ver estas cosas y dicen, espérate, que esto hay que entenderlo. ¿Por qué ocurre? ¿De qué forma? ¿Qué reclamos tienen ellos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están peleando, ¿no? ¿Qué es lo que están tratando de buscar? Entonces, en este sentido, se hace necesario estudiar la estructura social que se diseñó hasta ese momento, que había existido o que se fue formando hasta ese momento, y tratar de entender las estructuras justamente anteriores hasta llegar al principio para ver la evolución, ¿okay? Así que mire cómo es que el interés se despierta cuando existía algo que estudiar, cuando existía algo que tratar de analizar y de comprender. Ese interés por entender, pues, cómo era que armábamos esta estructura, cómo es que armamos esta sociedad, cómo es que armamos, qué sé yo, lo que sea que va a ocurrir ahora. Estas estructuras que ahora, pues, no son sencillas, son estructuras complejas que vienen a atender los problemas que existen hoy día, ¿okay? Que vienen a atender los problemas que existen en ese momento de la historia, ¿no? Así que esos científicos decían, espérate, es que para entender cómo es que los seres humanos han tratado de armar una estructura para resolver o para atender los problemas de hoy día, es necesario regresar para ver cómo las estructuras a través del tiempo han ido cambiando hasta lo que hoy día, pues, tenemos aquí ante nosotros, ¿okay? Así que un poco lo que estamos diciendo a modo de resumen es lo siguiente. En un día, en un momento dado, siglo XVIII, 1700, salen estas personas, estos filósofos, estos pensadores, ¿no? Desarrollan un interés por entender la sociedad, cómo es que la gente se relaciona entre sí, por qué es que la gente se relaciona entre sí, cuáles son las diferentes estructuras que han nacido para atender los problemas de la gente, por qué están estas estructuras, qué es esto de un rey, de un gobierno, si es que así se llama, ¿no? ¿Qué es? Y cómo es que esa estructura de gobierno ayuda a resolver las cosas. Ahora, también les interesa entender qué es este concepto de familia y cómo el concepto de familia ha evolucionado, de qué se encarga la familia, qué trabaja la familia, qué hace la iglesia como organismo social, ¿verdad? ¿Qué hace el trabajo como organismo? Son múltiples organizaciones que se integran, gobierno, familia, trabajo, iglesia, se integran para tratar de atender las necesidades de las personas históricamente en un principio, pues cuando lo que existía era una cueva y nada más, pues claro que todo era mucho más simple porque no hablábamos de religión, no hablábamos de gobierno, no hablábamos de una estructura de trabajo, quizás hablábamos de familia y supervivencia, ¿no? Así que por eso digo que la estructura era mucho más simple, pero fue evolucionando a medida el ser humano se fue haciendo más complejo, más complicado, ¿no? A medida el ser humano fue buscando, digamos, facilitar su vida de alguna forma, ver de qué otra manera podían adquirir
para ellos los bienes que necesitaban y sobrevivir de una forma quizás más fácil, más sencilla, más razonable. ¿Okay? Así que, ¿qué ocurre? Bueno, que a medida va evolucionando todo, entonces empezamos a hablar de la necesidad de un gobierno, de una estructura de gobierno, de un organismo social que permitiera al individuo no solamente obtener lo suyo para sí, sino también interactuar con otros para facilitar estos procesos. Fíjense que a través de la historia, el ser humano lo que ha ido haciendo es tratando de buscarse la manera más fácil de lograr sus metas. ¿Sabe? En un momento dado, no había, digamos, adelanto, no había avance, no había estructura, no había, incluso no había necesidad de hacer las cosas más rápidas y al final del día, pues, yo estoy obteniendo lo que necesito y la vida es simple. Si yo tengo que alimentar qué sé yo, como se le llamara ya en la era de piedra, pero a mi pareja, por llamarle de alguna forma, y al hijo que nació de esa pareja, bueno, pues yo lo que hago es que me dedico a buscar un par de pescado, un par de ramas de algo y alimentamos y se acabó la historia. No hay nada más que buscar, no hay que pensar en indumentaria, en vestimenta, no hay que pensar en religión, no hay que pensar en nada, no hay que pensar ni siquiera en que exista un gobierno para que regule la conducta de la gente, porque es que eso no lo había. ¿Ok? Ahora, con el paso del tiempo y con la necesidad del ser humano de ir agilizando muchas cosas, pues claro que esa estructura social se fue haciendo más compleja. Esa estructura social se fue haciendo más, pues de nuevo, más complicada. Eran más piezas de un rompecabezas que había que armar. De repente empezamos a hablar de vestimenta, de repente empezamos a hablar de herramientas más elaboradas, de repente empezamos a hablar del trabajo, de repente empezamos a hablar de la remuneración por el trabajo. De repente empezamos a hablar de normas para yo poder mantener mi propiedad privada y que tú no vengas a querérmela quitar, ¿verdad? Así que en ese sentido, cuando estamos hablando de esta estructura, la queremos estudiar para tratar de entender cómo es que las personas fueron poco a poco haciéndose la vida o buscando hacerse la vida más simple, realmente haciendo una estructura cada vez más compleja. Ahí es donde está un poco la paradoja, ahí está la antítesis, ahí está el choque, tratando de hacernos la vida más simple, tratando de conseguir nosotros, digamos, más facilidad para hacer las cosas, entonces terminamos complicando un sistema, haciendo un sistema más difícil de manejar de alguna forma. Así que mire cómo la tecnología que empezó, pues digamos, la revolución industrial, cuando la revolución industrial llegó, esa tecnología que fue necesaria para agilizar procesos. Porque fíjense, la línea de producción que les hablé la clase pasada de Henry Ford, lo que estaba pensando Henry Ford era, espérate un momento, es que yo quiero producir más carros más velozmente, porque ahora resulta que la gente quiere transportarse no a pie, no a caballo, quieren acelerar su llegada a los sitios, así que ¿cómo yo acelero la llegada a los sitios? Bueno, con un carro. Pero el problema es que cuando yo desarrolle un carro, mucha gente va a querer un carro. Así que ¿cómo yo trabajo eso? Pues sencillo, tengo que producir muchos carros, pero a mano no puedo producir muchos carros. Tengo que establecer una línea de producción que me acelere la producción de estos carros. Así era que estaban pensando en aquel momento. Lo mismo pasó con la máquina de coser. La máquina de coser nace, surge, se inventa, pues precisamente porque antes la costura entonces era literalmente con hilo y aguja. Pero coser una camisa a hilo y aguja no te iba a tomar 20 minutos, no te iba a tomar 10 minutos, pues te tomaba días, ¿no? Entonces, si yo quiero poder producir capital, producir dinero, porque ahora pues la gente tiene la necesidad, en la era de piedra no hay que pensar en eso porque no estaba la conciencia de la vestimenta, no había conciencia de que había que taparse.
Más bien, si había frío, bueno, pues buscaban las pieles de animales, mataban el animal, le quitaban la piel y con eso se arropaban, ¿no? Así que un poco así era que funcionaba. Pero la necesidad de taparse por, digamos, por el pudor y taparse con piezas particulares, que si camisa, que si pantalón, que si falda, que si bufanda, que si sombrero, etcétera, etcétera, etcétera. Esas complejidades que se han ido desarrollando con el tiempo, pues esa necesidad no existía. Pero entonces cuando empezó a existir esa necesidad, empezó a haber mayor reclamo, empezó a crecer, la población. Entonces, habiendo más reclamo y creciendo más la población, pues se hace necesario producir más. Así que ya no me era tan fácil producir aguja y hilo. Ahora tenía que buscar entonces una máquina para que me acelerara el proceso. Entonces se inventa la máquina de coser. Lo mismo pasa con la imprenta. La imprenta surge por esta necesidad de acelerar. Ya yo no podía escribirlo todo a mano porque es que me tomaba mucho tiempo escribir un solo papel. Imagínate si tenía que producir 3 copias. Bueno, pues entonces tenía que escribir lo mismo 3 veces y me iba a tomar tiempo. Y si esto era un libro, bueno, pues entonces tenía que escribir el libro 3 veces y me iba a tomar tiempo también. Así que en ese particular, el desarrollo o la necesidad del ser humano de acelerar, de avanzar, de producir más para tener más, hizo que los procesos fueran de igual forma más complejos. Entonces, las estructuras que tenemos hoy día, por ejemplo, cuando tú piensas en una unidad, digamos en una oficina, en una empresa, ahora de repente hay que desarrollar toda una unidad tecnológica. Tiene que haber una unidad que trabaje con tecnología, que antes no había que incorporarla porque es que antes no era necesario, antes se escribía maquinilla. Tú no tenías que tener una estructura, digamos, un jefe de tecnología con empleados de tecnología y demás, porque es que eso no era necesario. Hoy día, prácticamente, tú no te imaginas una empresa sin toda una unidad que trabaje tecnología, no te la imaginas. Entonces, hacemos más complicado todo precisamente por nuestro interés de facilitar, entre comillas, las cosas, ¿no? No estoy hablando en contra de nada, simplemente les estoy diciendo que el movimiento, este movimiento, digamos, para adelantarnos al futuro, entre comillas, este movimiento para agilizar todo, para, digamos, porque la gente piensa con estos desarrollos, con esta tecnología, pues es que esta es la forma de desarrollarnos, de adelantar, de crecer. Formidable, yo no me opongo a nada de eso. Pero lo que estoy diciendo es que ese crecimiento viene con un costo. Y ese costo requiere de unas organizaciones, de unas estructuras sociales que se hacen cada vez más complejas, porque hay que atender estas cosas. Como de igual forma, algunas estructuras con el paso del tiempo es necesario desaparecerlas porque ya lo que antes era, hoy no es. Lo que antes existía, hoy ya no existe, dejó de ser. Y al dejar de ser, pues entonces esa estructura desaparece. ¿Okay? Así que mire cómo, y claro, la historia de la humanidad se ha encontrado constantemente en estos choques, porque la evolución nos lleva a eso. Y a veces nosotros nos encontramos con la pelea, nos encontramos con la batalla de por qué el gobierno está haciendo tal cosa o esto no se entiende y peleamos y ¿sabe? Nos enojamos y demás. Y a veces no nos sentamos a entender que muchas veces esto es provocado por el mismo colectivo humano. El mismo colectivo humano ha ido haciendo unos reclamos de unas cosas que queremos proveer, que queremos dar, pero para poderlas dar hay que crear la estructura. Y a veces esa nueva estructura implica dejar afuera otras estructuras. Implica movilizar unas estructuras que ya existen. Y eso va a requerir de cambio. Y a veces peleamos porque es que no queremos ese cambio. Pero bueno, es que el problema es que sí. No puedo tener las dos cosas. No puedo tener lo nuevo con lo viejo. O sea, en muchas ocasiones es
necesario cambiar esa estructura, porque el problema que estamos tratando de resolver para el ser humano, problema que estamos tratando de resolver para la sociedad, requiere de esos cambios. Son problemas nuevos y requieren obviamente de alternativas nuevas, de atenciones nuevas. ¿Okay? Así que, un poco pensando en eso, mirando eso, ya vemos el concepto de los valores. ¿A qué yo le doy valor? ¿A qué yo le doy importancia? Para nosotros como humanidad, históricamente, la humanidad le ha dado importancia a esto. A que todo ocurra ahora más rápido. Antes, se escribía una carta, se llevaba a un lugar, la agarraba una gente en unos caballos, en caballo iban cabalgando, tac, 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 llegaban al otro sitio, había un relevo, dejaban lo que se quedaba allí, las otras cartas que tenían que seguir más lejos, pues las agarraba otro señor o otra señora en caballo. Bueno, señora, en aquel momento no, porque no podían trabajar, ¿no? Así que las agarraba otro señor y seguía cabalgando y así seguían con el relevo y así se llevaban las cartas. Pero nos dimos cuenta que es que eso era muy lento. Y empezamos a buscar formas distintas para acelerar eso. Y de repente tú escribías una carta y pues como surgió el invento del avión, empezamos a mover cartas más rápido e incluso más lejos por avión. Porque ya el tiempo que le toma al caballo llegar desde Nueva York hasta California, que iba a ser bastante largo, pues en un avión esa carta estaba en California en un día. Porque queríamos acelerar el proceso. Pero fíjense que con el tiempo, ya usted y yo no escribimos cartas. No sé si ustedes alguna vez tuvieron que escribir una carta, sea a maquinilla o sea a mano, doblarla, ponerla en un sobre, pegarle un sello, poner el remitente, echarla en un buzón y esperar a días, los que fueran, para que se recibiera por allá, yo no sé. Pero así era como funcionaba. Entonces, hoy día, eso resultó ser también, aunque llegara la carta en 2 o 3 o 4 días o 7 días, eso todavía era muy lento. Y empezamos entonces con el fax. Porque entonces así la carta llegaba al instante. Y luego empezamos con el correo electrónico, porque nos agilizaba más el proceso. Y después, con los mensajes de texto, porque nos agiliza más todavía. Así que fíjese cómo el interés del ser humano por acelerarlo todo ha traído la necesidad de montar estructuras distintas que atiendan eso que el ser humano quiere hacer. Porque estoy hablando solamente de comunicaciones. Pero si miramos las otras áreas del quehacer humano, nuestro interés siempre ha sido acelerar, hacer más rápido. Y eso naturalmente ha provocado la necesidad de montar una estructura que nos ayude a agilizar todo eso, capacitar personas, que las personas empiezan a entender. Esos son los valores, ese es el valor. ¿A qué tú le das valor? ¿A qué tú le das importancia? Entonces, esos valores son los que nosotros como seres humanos transmitimos a esa estructura que hemos seleccionado para que se encargue de hacer lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros decimos que necesitamos que se haga. ¿Okay? Así que cuando usted piense en los valores, piense que muchas veces la administración pública, que en el caso nuestro de Puerto Rico y Estados Unidos, es una administración que nosotros elegimos, que responde a los intereses de una isla o de un país que les eligió. Así que ellos responden
a esas personas, a esas necesidades, a esas inquietudes, a esa directriz, a ese orden, a ese mandato que esos electores dieron. Sí, lo que esa organización va a valorar es aquello por lo que la gente votó. Así que no piense que nosotros estamos desligados. Nosotros como sociedad, nosotros como individuos, no estamos desligados del proceso de creación de políticas públicas. Porque las políticas públicas se hacen para responder a lo que usted y yo pedimos que se hiciera. A lo que usted y yo valoramos como importante. A lo que usted y yo le dijimos a esa estructura gubernamental que hoy sí existe, que quizás no existía en un principio, pero hoy sí existe. Lo que le dijimos que queríamos que se hiciera, fuimos usted y yo quienes se lo dijimos. Así que ahí es donde empezamos a ver la relación que hay entre valores y política pública, que lo hablábamos ahorita. Ahí está esa relación. ¿Cuáles son los valores? Lo que la sociedad ha establecido como principio, como necesidad, como deseo importante. Ese es el valor. Y lo hemos decidido nosotros. Porque al final del día, en un sistema representativo como el nuestro, y esa palabra es bien importante, en un sistema representativo como el nuestro, esas personas que hemos elegido para que administren la cosa pública nos representan. Representan lo que somos nosotros. Representan quienes somos nosotros. Y eso nunca se le olvide. ¿Ok? Al final del día, representan lo que usted ha dicho que era valioso, que era necesario, que era importante. Y en ese sentido, pues, de ahí es que salen los valores de la política pública. De ahí es que salen esos valores. Pero vamos hablando ya de dos cosas. Una cosa es de la estructura social, o social y política, ¿no? Una estructura que se hace necesaria porque tiene que atender lo que hay hoy día. Una estructura que no existía hace siglos y siglos atrás, porque siglos y siglos atrás no había el nivel de complejidad que hay hoy día. Es una estructura que responde a unas necesidades que los seres humanos hemos creado, que hemos establecido y que queremos que se atiendan. Pero cuando esas necesidades no existían, pues naturalmente no hacía falta una estructura que las atendiera. Por eso es que en la era de piedra no había tanto revolú, no había organismos, no había que ir a una oficina de gobierno a comprar nada. Tú no tenías que pagar impuestos, tú no tenías que comprar un marbete, tú no tenías que... ¿Sabes? Esas cosas no eran una preocupación porque no existían. No era una necesidad, no era algo valioso, no era algo de valor, no era lo que la gente quería, no era lo que estaban reclamando. Por eso no existían en aquel momento. Pero el ser humano quiso evolucionar y quiso pedir más, acelerar las cosas. Y con el paso del tiempo, particularmente, cuando llegó la era de las luces, cuando llegó el Renacimiento, después de la Edad Media, que era lo que se conocía como la era oscura, ¿no? O la edad oscura. Cuando llega ese renacimiento, que empiezan esas mentes, vuelvo y digo, a renacer. Cuando empieza a darse importancia al pensamiento humano. Cuando ya empiezan incluso a batallar en contra de una visión puramente religiosa, por llamarlo de esa forma. Y empiezan estos pensadores a decir, no, pero espérate, es que yo puedo pensar. La religión no lo es todo. La religión no lo corre todo. Entonces empezamos a hacer ahora más estructuras, porque entonces ahora, antes de tener iglesia ahora tenemos que tener iglesia y la otra estructura que se separa de la iglesia. Y tengo que empezar a pensar y a hablar de una estructura que proteja al ser humano, de una estructura que proteja los bienes del ser humano,
Porque al final del día, póngase a pensar, ¿para qué existe el gobierno? Pues el gobierno sirve como una estructura que permite establecer unas normas de conducta adecuadas para vivir en sociedad, porque el ser humano por sí solo no sabe vivir en sociedad si no es queriendo quitarle al otro lo que tiene. Así que con el afán de proteger la propiedad privada, es que creamos una estructura que llamamos gobierno, una estructura social, que en el caso nuestro está compuesta de 3 ramas, social y política. Está compuesta de 3 ramas, ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Okay? Así que fíjese cómo es la evolución del ser humano la que ha exigido que estas cosas ocurran. Que de repente haya una bifurcación, una separación entre lo que antes era un mundo totalmente controlado por una religión. De momento empezar a pensar en, espérate un momento, es que queremos distanciarnos de eso. El que quiera ser religioso no tiene ningún problema. Pero queremos distanciarnos de eso porque hay algunas personas que quieren vivir al amparo de otras cosas que no sean la religión y queremos empezar a separarnos de eso. Entonces se hace necesaria una estructura social y gubernamental, una estructura sociopolítica. Una religiosa por un lado y una estructura pues que controlara, que permitiera velar por el ser humano. Y eso no se quedó ahí porque siguió evolucionando a medida las necesidades del ser humano fueron cambiando, creciendo, aumentándose. A medida fuimos nosotros queriendo acelerar más las cosas. A medida fuimos queriendo obtener más, fuimos nosotros. Así que en ese sentido es importante que usted tenga bien claro que este proceso de desarrollo que vamos entonces a tocar ahora, lo propusimos, lo fomentamos, lo desarrollamos nosotros. ¿Okay? Fuimos los seres humanos. Esto no fue un ente aparte que nos impuso esto. No. Nosotros fuimos los que como colectivo fuimos reclamando una serie de cosas y con esos reclamos, pues ese sistema, esa organización que nosotros mismos creamos, empezaron a buscar maneras de suplir esa necesidad. Empezaron a buscar maneras de suplir esa necesidad. Así que sí, somos nosotros los responsables. No nos alejemos de eso. No se distancien de eso. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ocurre que se hace necesaria la administración pública. Se hace necesario un andamiaje para administrar las cosas públicas, las cosas del colectivo social separado de las cosas individuales. Porque fíjense, en la clase pasada nosotros hablamos de la administración pública y de la administración de empresa. Y una gran diferencia entre una y la otra es que la administración pública vela por el agregado, vela por el conglomerado, vela por la sociedad. Tiene que administrar para el público. La administración de empresa vela por lo individual, para el crecimiento de la arca, de la economía, del individuo, de ese grupo de individuos que son dueños de la empresa. Una diferencia bien grande. Entonces, la administración pública nace como esa herramienta, como esa estructura que va a empezar a organizar la sociedad de una forma que permita atender las necesidades cada vez más complejas de las comunidades. Para eso es que nace la administración pública, porque se hace necesario atender las particulares quejas, solicitudes y problemas de los individuos en comunidad, de los individuos en sociedad. Y para eso, pues hace falta un andamiaje que nos permita llegar a ese grupo de gente, ¿verdad? Porque incluso siendo Puerto Rico relativamente pequeño, no puedo estar en Mayagüez y en San Juan a la misma vez. No puedo. No puedo estar en Culebra y en Mayagüez a la misma vez. O sea que la estructura se hace necesaria
para poder atender desde un extremo hasta el otro de la isla. Imagínese Estados Unidos, Canadá, México, España, que son países mucho más grandes. Así que hace falta una estructura que permita, independientemente de cómo esté organizada esa estructura, pero que permita llegar a todos los confines del país, porque la administración pública no se debe a uno o a un grupo, se debe a todos. Y hay que atenderlos a todos y las necesidades de todos. Se hace necesario, es imperativo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues la política pública refleja lo que es importante para esa administración pública, que a su vez refleja lo que es importante para la sociedad. Por eso es que en esta lectura, Carlos Salazar nos dice que la política pública, y aquí un poquito entramos al tema, de políticas públicas en particular, lo que íbamos a enfocarnos en esta clase. Las políticas públicas son las sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas. Y yo quiero detenerme aquí por un segundo. Yo quiero que usted vea esto por un segundo. Fíjese que esto lo que nos dice es que la política pública, y me reitero en lo que dije ahorita, la política pública es la sucesiva respuesta del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas. ¿Ve? ¿Y qué me dice esto? Bueno, esto lo que me dice es que la sociedad, ese colectivo, tiene unas necesidades que las traduce en problemas. Es que tengo un problema, ¿cuál? Que no sé cómo resolver esto. Bueno, pues muchas veces el problema está atado a una necesidad que usted tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el problema es individual, bueno, esos son otros 20 pesos. Cuando el problema es más colectivo, lo tenemos que trabajar. Lo tenemos que trabajar entonces a través de este organismo que está establecido para atender estas necesidades, ¿no? Un organismo que va a velar por lo suyo, pero lo que le da a usted también se lo va a dar a los otros. ¿Okay? Cuando son problemas particulares suyos, individuales, bueno, pues eso hay que bregarlo de otra forma. Pero cuando son situaciones o necesidades que impactan a un colectivo, pues entonces empezamos a hablar de respuestas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas. Socialmente siendo la clave. No dice individualmente, dice socialmente problemática. Las respuestas del Estado a situaciones socialmente problemáticas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que a través de los siglos, la humanidad se fue haciendo más compleja, a tal nivel que en un momento dado unos filósofos, unos pensadores proponen pues la creación de un gobierno y dicen, espérate, que es que esto está complicado. Porque hasta ahora no habían peleas para proteger la propiedad privada. Y si la había, pues no era a gran escala. Ahora, como la gente quiere tener su propiedad privada y no se saben controlar, pues tenemos que desarrollar una estructura. Tenemos que desarrollar una estructura que permita a la gente tenerlo, que resuelva esa situación problemática, socialmente problemática, para que la gente tenga lo que tenga que tener o lo que quiera tener sin poner en riesgo su vida. Entonces creamos una estructura, creamos un gobierno, creamos unas leyes, ¿okay? Para que a través de ese gobierno empiecen a atender esas situaciones socialmente problemáticas, como dice la lectura, situaciones que van a evolucionar también con el paso del tiempo. A medida que la sociedad va evolucionando, las necesidades, las situaciones socialmente problemáticas también van cambiando. Muchas cosas que son socialmente problemáticas
hoy no lo eran en un pasado. De igual manera, cosas que eran socialmente problemáticas en el pasado, ya hoy se resolvieron, no se atienden, ya dejan de ser socialmente problemáticas. ¿Okay? Así que, fíjese que importante que nosotros miremos el concepto de política pública como respuesta del gobierno a las situaciones socialmente problemáticas nos vuelve a traer el tema de la política. Y era de nuevo uno de los temas que teníamos que cubrir para esta clase. Esa estructura social y política. Nuevamente que les coloqué un video de YouTube para que se enfoquen en eso nada más. Que realmente pues se los he explicado, pero un poquito para que lo miren allá también. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de política pública, tenemos que entender que el concepto de política pública pues tiene está atado al concepto de política. Pero ese concepto de política nosotros lo tenemos que entender. ¿Okay? Entonces, por un lado, habíamos dicho que la política estudia las relaciones de poder. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que esa es solo una de las miradas de la política. El concepto política, lo que pasa es que en español hay una sola palabra para lo que otros idiomas tienen tres. Así que fíjese, nosotros hablamos de política como sistema, como estructura, como ese andamiaje que trabaja con las relaciones de poder. Le decimos política a eso. En Estados Unidos eso le llaman politics. No hay ningún problema. Sin embargo, nosotros le llamamos política pública, política también, usamos la misma palabra, para referirnos a las soluciones que el Estado le da a los problemas. Eso en Estados Unidos se llama policy, no politics, se llama policy. ¿Ok? Entonces, ya ahí tenemos, si nos vamos a Estados Unidos, ya tenemos dos palabras. Politics, como relaciones de poder. Policy, como respuestas a los problemas de la sociedad. Y aquí en Puerto Rico, ambos se le llama política. Y nos falta un tercero, que es el concepto de polity. Polity. Y ese concepto de polity más bien existe en inglés, ¿no? También. Hablando como ese espacio donde se junta la sociedad y el gobierno. ¿Ok? Así que relaciones de poder, ese espacio, esa estructura donde se une la sociedad y el gobierno, las respuestas que da el Estado a las necesidades, cada uno tiene una definición distinta, cada uno tiene un área de alcance distinto, pero en español en Puerto Rico a los tres le llamamos política, mientras que en otros países, otros idiomas han creado palabras distintas para cada uno. Polity, policy, politics. Así que política pública es lo que en inglés es policy. El policy, la política pública de una organización, de una empresa gubernamental, se refiere a esas determinaciones que aprueba normas, reglamentos, cartas circulares, leyes que pretenden atender las necesidades de ese colectivo. Ese es el policy. ¿Okay? Y puedo pensar, por ejemplo, mire, de momento en Puerto Rico hay una necesidad dada la pandemia o como resultado de la pandemia
muchos niños tienen, pues, digo, en Puerto Rico nada más, en el mundo entero, ¿verdad? Muchos niños por el tema de la educación remota, digamos, del cambio drástico en el proceso de administrar la educación, pues desarrollaron rezagos grandes en el aprendizaje. Así que se crea un problema social. No es un problema individual, se crea un problema social. Porque tenemos a un conglomerado de nuestra población que tiene una dificultad grande que el Estado tiene que atender. Claro, no lo atiende solo. Necesitamos de la ayuda de todo el mundo, pero el Estado la tiene que atender. ¿Y qué hace? Bueno, a través de diferentes organismos, Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Departamento de Salud, Departamento de Recreación y Deporte, empiezan a desarrollar medidas para atender ese problema. ¿Qué medidas? Cartas circulares, proceso. Eso es el policy. Eso es política pública. Será la política pública del Departamento de Educación atender el rezago en la lectura de los niños. Hará esto mediante la creación de un programa que coloque a los niños a leer todos los días en las escuelas. Administrará unas pruebas de lectura. Los maestros de matemática, de ciencia, de educación física, de historia, de bellas artes, tendrán que capacitarse para proveer destrezas de lectura a sus niños. La lectura no se delegará exclusivamente a los maestros de español y de inglés. Será política pública del Estado. Será política pública del Departamento de Educación. Son como dice aquí, las respuestas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas. Normalmente la política pública, obviamente hoy día se escribe y se publica. ¿Por qué? Porque necesitamos dejarle saber al colectivo cuál es la política pública, cuál es el policy, cuáles son las medidas que está tomando el Estado para atender esa situación en particular, para atender ese problema en específico, ¿ok? Y es importante que nosotros sepamos que hay una diferencia nuevamente entre relaciones de poder, política. Medidas que toma el Estado, política pública, policy. Son dos cosas bien distintas, ¿ok? ¿Están relacionadas? Claro que sí. Claro que están relacionadas. Incluso eso te lo dice acá. Se deduce que tanto la política como las políticas públicas, politics y policy, tienen relación con el poder social, obviamente. ¿Por qué razón? Bueno, bien sencillo. Porque es que no se convertiría en un problema socialmente importante si no hubiera poder de la gente para reclamar, digamos, el rezago de los niños como algo que hay que trabajar, ¿ok? Y eso ustedes lo van a ver por aquí. Dice por acá, aquí está, que las políticas públicas, mírelo aquí, dice, de ahí se desprende que en el núcleo del concepto de política pública, las políticas públicas, se encuentra anclado en el núcleo del concepto de política pública, se encuentra anclado el asunto o el issue que se quiere resolver, ¿ok? Y es un issue que sea socialmente relevante, lo dice aquí, ¿ok? Así que, mírelo de esta forma. Cuando nosotros estamos trabajando el asunto de políticas públicas, las políticas públicas no atienden la situación minúscula. A Juanito se le partió una uña. No vamos a desarrollar una política pública. El Departamento de Salud establecerá como política pública del Estado para la protección de Juanito. No. Porque el Estado no está para eso. El Estado no está para bregar con lo tuyo exclusiva. O sea, con
tu necesidad particular. El Estado está para el colectivo. Eso lo que quiere decir es que las políticas públicas surgen cuando hay una necesidad socialmente relevante. Socialmente relevante, ¿qué quiere decir? Que es importante para la sociedad como colectivo. El rezago académico de nuestros niños es un problema para nuestra sociedad como colectivo. No es el problema de María y de Pepito solamente allá rezagados en una escuela. No, señor. Es un problema que le pertenece a toda la sociedad y que todos y todas tenemos que hacernos dueños de él. Y el Estado va a promover políticas públicas para colaborar con lo que a ellos le corresponde, pero a usted le toca también colaborar con lo que a usted le corresponde. Así que en ese sentido, lo que estamos diciendo es que hablamos de políticas públicas que atienden situaciones, asuntos socialmente relevantes y que sean socialmente reconocidos, lo cual conlleva a un proceso de problematización colectiva. Y ahí traemos el tema de la ética. ¿Okay? Ahí traemos el tema de la ética. No es lo que particularmente me conviene a mí. Y fíjese que es que el ser humano es interesado por naturaleza y el ser humano es individualista por naturaleza. El ser humano es individualista por naturaleza. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que muchas veces yo quiero que me trabajen lo mío, no, y el demás, que breguen. Yo vine a reclamar, así que por lo menos. Y no nos damos cuenta que el Estado, el gobierno, esa estructura que se fue desarrollando a través de los siglos para tener lo que tenemos hoy día, bueno o malo, complejo o no, ese Estado no viene a atender tu problema particularizado. Ese Estado lo financiamos todos como colectivo, lo pagamos todos como país. Y eso es lo que quiere decir, es que esa administración pública viene a atender situaciones, socialmente relevantes que estén socialmente reconocidos, lo cual conlleva un proceso de problematización colectiva. El que tú tengas un problema particular tuyo que te afecta a ti y nada más que a ti, no hace de eso un problema colectivo. Lo tendrías que atender tú. Ahora, cuando esa situación impacta a un conglomerado, entonces la situación se hace colectiva. Por eso, éticamente, el concepto de justicia, el concepto de equidad, nos pone a pensar precisamente en este debate de mi necesidad particular y lo que está socialmente reconocido, lo que es la problematización colectiva. Y yo quiero que usted reflexione sobre esto, yo quiero que usted lo piense, yo quiero que usted lo mire como precisamente como esa realidad en la que todos y todas tenemos que pensar, ¿okay? Porque el dilema con esto es que muchas veces, porque somos seres humanos interesados por naturaleza, porque somos individualistas por naturaleza, éticamente queremos que me velen lo mío y el que viene al lado que arree, que bregue con lo suyo, allá él con su problema. Porque después que me resuelvan a mí, ya yo estoy bien, allá los demás que breguen con lo suyo. Y no nos damos cuenta que el sistema está para atendernos a todos por igual. Que para que hablemos de política pública desde un punto de vista ético, tenemos que hablar de una problematización colectiva. Que la necesidad, por ejemplo, de igualdad para unos grupos es un problema colectivo, no es un problema de uno, es un problema colectivo. El discrimen contra la mujer, el discrimen contra el negro, el discrimen contra la comunidad LGBTQIA es un problema colectivo, no es de uno.
Y lo tenemos que atender como colectivo. Hay que desarrollar política pública para atender esas situaciones. Lo mismo que pasa con la situación del rezago de los niños en las escuelas. ¿Usted se imagina que nosotros nos sentemos para atrás y digamos, bueno, pero es que yo no soy niño, ya yo sé leer, yo no tengo problema, que breguen ellos? Es lo mismo que decir, bueno, pero es que yo no soy negro, allá los negros que breguen ellos. Lo mismo que decir, bueno, pero es que yo no soy mujer, allá las mujeres con el sueldo bajito. Lo mismo que decir, bueno, pero es que yo no soy gay, allá los gays que peleen lo que sea que ellos quieran pelear. Lo que pasa es que hay algunas áreas que no le resultan a usted antipáticas y otras sí. Fíjese que hay algunas áreas que usted las entiende más cercanas a usted y dice, no, espérate, no, esto sí es un problema entonces. Y empezamos éticamente a jugar con el concepto de justicia, con el concepto de equidad, con el concepto de inclusión. Y las políticas públicas no se juegan de esa forma. La política pública viene a entender, a entender y a atender unos issues, unos asuntos que se han problematizado en el colectivo, independientemente de lo que yo quiera para mí como individuo, porque éticamente yo no puedo pedir que se atienda lo mío y lo mío exclusivamente cuando el gobierno se monta con lo de todos. No tiene ningún sentido. Tú mismo me reclamarías y me dirás, pero espérate. Imagínense que nosotros aquí en la clase dijéramos, todos vamos a poner en un pote $5. No sé, para organizar una actividad. Y de repente cada uno puso los $5 y yo los tengo, yo los recogí. Y yo vengo donde ustedes un día y les digo, bueno, pues mire, la actividad va a ser de esto, vamos a tener esto, vamos a comer esto. Y ustedes dicen, bueno, pero es que a mí nadie me preguntó. No, porque es que es lo que yo decida, era para mí. Y tú dices, pero es que yo también puse dinero. No, pero eso no importa. ¿Me entiendes? Por eso es que es importante que las inquietudes de todo el mundo, cuando se convierten en esa necesidad colectiva, se atiendan. Y la política pública viene a atender esa necesidad colectiva, la necesidad del público. Por eso política como policy, pública, la necesidad del público. Cuando el público está afectado, está condicionado, ¿ok? Es necesario entonces bregar con algunas cosas. Y si se fijan, miren, aquí lo dice. Todo problema público está afectado, condicionado y etiquetado por el contexto particular dentro del cual se presenta. Algunos de estos problemas pueden ser económicos, sociales, políticos, legales, culturales, tecnológicos, naturales, demográficos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que es bien importante que nosotros miremos el concepto de política pública desde un punto de vista de que la política pública refleja definitivamente los valores, lo que resulta importante en un momento dado. Pero esa política pública que refleja lo que resulta importante en un momento dado también tiene que cumplir con unos principios éticos de justicia, de equidad, de igualdad. Ese principio ético de dar porque recibo de todo. O sea, este andamiaje se montó con la aportación de todo. No puedo simplemente enfocarme en unos pocos nada más. Es la queja que hay en Estados Unidos ahora mismo. Como cuando entra el gobierno republicano, todo es para las empresas, todo es... Un poco es lo que gritan, ¿no? Y de repente llega un gobierno demócrata y empezamos a hablar otra vez del colectivo y cómo le damos a todo el mundo. No puede ser para unos nada más, no puede ser para un grupo nada más. ¿Ok? Así que, mire cómo, perdónenme, miren cómo hemos atendido, cómo hemos cubierto las diferentes áreas que teníamos que atender para el día de hoy, lo que era política pública como concepto,
lo que es el valor dentro de la política pública, cómo yo analizo los valores. Eso lo vamos a discutir en breve. Cómo yo analizo los valores dentro de la política pública era el tercer tema. La ética en la política pública yo lo cubrimos. Y el último, que era el analizar y el entender lo que era la estructura social, que también lo vimos. Ahora, fíjese, si usted mira estos documentos de política pública o usted mira una ley, esa ley tiene una exposición de motivos. Esa ley tiene una exposición de motivos. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Qué es lo que se persigue? Ahí usted puede ver, pues, qué era lo que pretendía hacer esta administración, esos legisladores, qué era lo que pretendían hacer con la aprobación de esa ley. Entonces, en ese sentido podemos mirar no solamente cuál es la política pública, cuál es la ética, cuáles son los valores, sino cómo se aplican, cómo los analizamos, cómo los vemos. ¿Okay? Y ese es el ejercicio, ese es uno de los ejercicios que vamos a hacer esta semana. Es que usted escoge, usted decide cualquier política pública de Puerto Rico. Usted va a escoger una ley que le llame la atención, usted va a escoger lo que usted quiera. Puede ser una carta circular, si usted, por ejemplo, trabaja para alguna agencia gubernamental, alguna carta circular que hayan publicado. Y busque cuál es el fundamento, el para qué. ¿Qué se pretende lograr con esto? ¿Qué pretendemos lograr con esto? Eso es la parte de la aplicación de los valores. ¿Qué es lo que pretende atender esto? ¿Qué es lo que se valora? ¿A qué le estamos dando valor? Esa va a ser la tarea de esta semana. Fíjese que usted va a mirar política pública y a identificar a qué le estamos dando valor. ¿Qué es lo importante? ¿Okay? Así que no olviden, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, comuníquenme. Recuerden que tienen dos lecturas. Una es esta que ya hemos estudiado. Hay algunos detalles que yo quiero que ustedes repasen como quiera. Esta que ya hemos estudiado, otra lectura que también les coloqué sobre qué son y para qué son las políticas públicas, y un video que entra un poco más en detalle sobre lo que es la organización social. ¿Qué es eso de la organización social? Que yo pues se lo expliqué entre la clase pasada y esta, pero ese video también le va a ayudar a aclarar esos conceptos y si Dios permite pues nos veremos la semana próxima. Que pasen excelente semana.